Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. La semana pasada se armó un zaperoco con la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres. 7 senadores de la Comisión Sexta del Senado le mandaron una carta al presidente Iván Duque cuestionando los resultados de la gestión del ministerio, sobre todo la carencia de una política de ciencia en estos momentos de pandemia. Hemos encontrado que el ministerio no ha sabido interpretar la intención del legislador y del mismo ejecutivo para transformar no solo en papel a Colciencias a ministerio, sino lo que ello implicaba en términos de una nueva visión de país. Hoy podemos afirmar que sigue siendo Colciencias con diferente nombre. Y concluyeron la carta a los senadores diciendo palabras más, palabras menos, que saquen a la ministra, que no sirve. Por eso, reconociendo que es una decisión de su fuero, consideramos que es el momento que realice un balance de lo que viene ocurriendo por el bien del país para que se adopte cambios de fondo dentro del direccionamiento de este ministerio. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fue creado en el gobierno de Iván Duque, cumpliendo una de sus promesas de campaña. En concreto, se transformó a Colciencias en ministerio. El senador Iván Darío Agudelo del Partido Liberal fue el autor de la ley que le dio vida al ministerio, con el anhelo de que Colombia se inscribiera en el camino de la investigación científica y del conocimiento. Y fue precisamente el senador Agudelo uno de los promotores de la carta pidiendo la cabeza de la ministra. Es que parece que se le llenó la taza de ver que nada que se inscribe una política de ciencia en plena pandemia. Pero ¿quién es la ministra Mabel Torres? Es una mujer nacida en Vallasolano, Chocó, que ha consagrado su vida al estudio científico. Aunque, como ella misma lo cuenta en una charla TED en la Universidad del Rosario, le gustaban muchas cosas. Tiene 2 carreras, un doctorado en Noruega y también en México. Fue nombrada ministra en diciembre del 2019, un nombramiento que recibió muchos aplausos por reconocer el talento científico de las regiones de Chocó y, por supuesto, también por ser mujer. Pero pronto aparecieron las polémicas porque resulta que antes de ser ministra, la ministra fue emprendedora y se encontraba promocionando un producto que ella afirmaba servía para combatir el cáncer de cérvix y de cerebro. Y por ese entonces la emprendedora y ahora ministra Mabel Torres afirmaba que no era necesaria la validación científica de ese producto porque ella reconocía el valor del conocimiento ancestral de las abuelas de Chocó. Pero eso no le gustó a la comunidad científica porque dentro de la ciencia hay unos protocolos de validación que no se pueden pasar por la faja. Con alboroto y todo, la ministra salió adelante de esas polémicas, pero dejó un manto de duda referente a la rigurosidad científica. Que nos guste o no, es como funciona la ciencia. Esto fue lo que le contestó la ministra Mabel Torres a El Control, a los senadores y al senador Agudelo sobre los cuestionamientos de su gestión. En referencia a las críticas sobre mi gestión que vienen de algunos sectores políticos, no me gustaría pensar que esto se debe a cuestionamientos y a temas personales, porque no lo es. Al senador Agudelo le reconozco su interés por la ciencia, además le reconozco que haya sido el ponente de la ley que creó el ministerio. Por eso yo lo invito a que más allá de estos cuestionamientos con prevenciones, construyamos juntos. El ministerio es un ministerio de puertas abiertas, así que sus propuestas serán bienvenidas. Aquí en El Control nos pusimos a verificar qué es lo que está pasando y si la ministra tiene razón o los senadores. Lo primero que encontramos es que no todos los senadores de la Comisión Sexta del Senado firmaron la carta. Y esto fue lo que nos dijo el senador Horacio Serpa, quien también se encuentra muy preocupado por la gestión del ministerio. Algunos colegas del Senado de la República firmaron una carta en donde solicitaban al señor presidente de la República que tomara cartas en el asunto, que efectivamente considerara la posibilidad de cambiar a la persona por su mala gestión. Yo no la quise firmar porque realmente sentí que la ministra debe darle explicaciones a los colombianos en la Comisión Sexta del Senado, que nos cuente cuál ha sido su ejecución presupuestal, que nos cuente sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo, cuál va a ser la política pública de ese ministerio. Realmente la ministra debe tener esa oportunidad
y después nosotros como senadores de la República sacar algunas conclusiones acerca de ese debate de si está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. Indagamos también en Palacio de Nariño y nos dijeron que el presidente Iván Duque se siente muy satisfecho con la gestión de la ministra, que de hecho se logró pasar de 3.000 pruebas PCR en la mitad de la pandemia a 30.000 pruebas y que eso es gracias a la gestión del ministerio y que también se han reactivado las MinCienciatones. Son más o menos como unas especies de ferias de ciencia en donde se han promovido la inversión para 500 proyectos de investigación. Seguimos indagando aquí en el control y esto fue lo que nos dijo la presidenta del sindicato del ministerio, Deyanira Duque Ortiz, respecto a la gestión de la ministra. Hemos señalado 3 aspectos. 1, una falta de personal técnicamente calificado, presupuesto suficiente para atender los diferentes frentes de trabajo y direccionamiento estratégico. Sí, una planta de personal acorde a las necesidades que como ministerio debemos atender, con capacidad técnica, seleccionados por concurso de méritos, un presupuesto que nos permita atender la innovación, el desarrollo tecnológico, pero también el desarrollo científico, la investigación básica y un direccionamiento estratégico. Las prioridades en ciencia, tecnología e innovación no cambian cada 4 años. Para saber si un funcionario es eficiente o no, hay un numerito que no miente y está relacionado con el indicador de ejecución presupuestal. Pues aquí en el control revisamos en qué va la ejecución del ministerio y nos encontramos con que al 30 de junio apenas iba en el 17%. Preguntamos en cuánto debería ir y estaría más o menos alrededor entre el 40 y 60. Y pues claro, como dice la presidenta del sindicato, si no hay gente en la planta del personal para ejecutar las políticas, pues ¿cómo van a ejecutar el presupuesto? Esto fue lo que dijo la ministra cuando le preguntamos aquí en el control sobre la ejecución presupuestal. A nuestro ministerio no se le puede medir como a otros ministerios o a otras instituciones por la misma característica y naturaleza de los instrumentos y la manera como se ejecutan. Históricamente, los desembolsos se hacen en el segundo semestre y es cuando se ven reflejados. Es la razón por la que ahora llevamos más o menos ejecutado el 51%. Esto lo que pasa es que los proyectos de investigación pueden tomar 1, 2 o 3 años, por lo tanto los desembolsos no se hacen en un solo año. Esta es la razón por la que el presupuesto solamente se ve reflejado por partes y normalmente en el segundo semestre del año. Y para rematar con todo este zaperoco, la semana pasada el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el proyecto de presupuesto de la Nación para el próximo año 2021, le recorta el 30% del presupuesto al ministerio. Y pues uno entiende, si no ejecutan y faltando tanta plata en otros lados, pues le sacan de ahí. Los senadores de la Comisión Sexta le escribieron al presidente Duque y le pidieron que no le recortara recursos al ministerio. Lo cierto es que es muy probable que le hagan un control político a la ministra y sin embargo la ministra dijo esto sobre su gestión. Lo que más me enorgullece es que ahora Colombia cuente con un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación guiado por el enfoque diferencial y la inclusividad, porque creemos que apostarle al fortalecimiento y generación de capacidades en las regiones es importante para el avance de este país. Por lo tanto, me siento muy orgullosa lo que hemos hecho como equipo en trabajar, por ejemplo, en medio de una pandemia que ha trastornado a todo el mundo. Es que dicen en los corrillos del ministerio que el que manda es el viceministro, Diego Hernández Lozada, que antes era el director de Colciencias, y que dizque es al que invitan en las negociaciones de ahora de la compra de la vacuna contra el coronavirus. ¿Será por eso que el presidente de pronto no se acuerda cómo es que se llama la ministra? Quiero que a través de la voz de la ministra Mabel Lara, Mabel Torres, ustedes puedan aplicar. Lo que es cierto es que Colombia necesita una política de ciencia, sobre todo en estos momentos de pandemia. Ministra, a ponerse las pilas.